Estamos con la candidata a diputada nacional María Victoria Morales Gorleri, quien fue diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es provida. ¿Nos puedes comentar un poco qué proyectos vas a impulsar ahora como diputada? Porque ya es básicamente un hecho que vas a ingresar a la Cámara, ya que eres la segunda candidata en la lista del macrismo. Además de tu compromiso por la vida, ¿qué otros temas vas a desarrollar? Bueno, primero creo que hay que esperar octubre, en todo sentido, ¿no? Tanto, creo que sí, hay muchísimas chances de que sea diputada, pero bueno, las PASO no terminan de definir nada en ningún sentido. Creo que la verdadera elección hay que esperarla en octubre. Si el pueblo entonces decide que voy a ser diputada nacional, yo voy a seguir trabajando por los temas en los que vengo trabajando hace más de 10 años en la política pública, siendo legisladora de la ciudad 8 años y siendo funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En los temas que tienen que ver con la inclusión real, las personas en situación de vulnerabilidad y los temas educativos. Esos son los dos ejes. Por un lado, porque es mi profesión de base, la educativa, y mi vocación profunda, la inclusión social. Para eso, y tiene mucho que ver también con el tema que vos me preguntabas de la vida, tiene que ver con dar oportunidades reales para que se pueda construir un proyecto de vida. Cuando una mujer toma la decisión de un aborto, yo creo que claramente no es una decisión en libertad, es una decisión condicionada en la mayoría de los casos por su contexto, por situaciones económicas, por situaciones sociales, por situaciones de violencia, por exclusión. Entonces, lo que venimos trabajando hace mucho tiempo son distintos programas y proyectos que apuntan a eso, a la inserción económica, al desarrollo de proyectos productivos, a luchar contra la violencia contra la mujer, a poder generar espacios de primera infancia para que las madres puedan dejar a sus hijos para poder desarrollar su vida personal, laboral o profesional, con herramientas en torno a distintas propuestas de crianza, de alimentación, etcétera. Eso desde el Ministerio de Desarrollo Social y eso, por ejemplo, el tema de los centros de primera infancia, que es esto que te acabo de describir, creo que es un proyecto que debiera ser establecido por ley, si bien es una iniciativa del Poder Ejecutivo que dio muy buenos resultados en la Ciudad de Buenos Aires, con más de 10 años ya logró reducir la mortalidad infantil, con lo cual esto en estos últimos 3 años y medio se multiplicó a nivel nacional como política pública, pero creo que entonces debiera ser implementado de manera legislativa para que no importa quién se suceda en los gobiernos, sino que sea una política pública que permanezca al apuntar a la infancia, a la familia, a la contención de los niños y sus familias en situaciones de vulnerabilidad. Y después, bueno, temas educativos, todo lo que tiene que ver con la evaluación educativa. Hoy, en el día de hoy, puntualmente está habiendo una evaluación a nivel nacional de nuestro sistema educativo y creo que es muy importante poder profundizar y poder también definir cuáles son las herramientas que debemos evaluar, cómo debemos evaluar no solo el nivel de nuestros niños y su aprendizaje, y nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y su aprendizaje, sino también a los docentes, poder a partir de ahí, de un diagnóstico real, poder implementar políticas públicas de formación y capacitación para que los preparen para el mundo que se viene, en donde, de nuevo, volviendo al caso de la mujer en situación de vulnerabilidad, pero también para cualquier joven, la importancia de poder realmente construir proyectos de vida y que no tengan que tomar decisiones tan dolorosas y complejas como el caso del aborto, como muchas otras decisiones. Hoy estamos viendo con mucho dolor que la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes es el suicidio. Y esto no puede no interpelarnos como sociedad y entender que la única manera de revertir es dar oportunidades reales, es generar proyectos de vida con herramientas concretas, desde lo educativo, desde lo productivo, desde lo laboral, para que puedan salir adelante y generar proyectos que en definitiva les den felicidad para ellos y para sus familias.
Tú que eras chica durante el momento que Argentina se enfrentó a Inglaterra durante la Guerra de Malvinas, y muchos veteranos son personas que hoy serían de una segunda juventud, menos de 60 años, y lamentablemente se están suicidando, siguiendo con la estadística que dijiste. ¿Cómo puede hacer el Estado para evitar estas drásticas decisiones y sobre todo para contener a nuestros queridos veteranos de guerra? Yo creo que a nuestros queridos, como dijiste, muy queridos veteranos de guerra, lo que nos falta más allá de las políticas de Estado, desde la sociedad toda, es reconocerlos, es abrazarlos y es agradecerles, porque más allá de decisiones que se pueden haber tomado en aquel momento, de contextos, etcétera, etcétera, ellos han dado la vida por nuestro país, han dado la vida y han dejado mucho atrás por esas amadas Malvinas argentinas. Entonces, como pueblo argentino, creo que tenemos una gran deuda con ellos, de reconocerlos, de aplaudirlos, de agradecerles y de acompañarlos en este proceso tan doloroso que viven muchas familias en torno a los veteranos. Así que desde acá mi abrazo, agradecimiento y bueno, desde las políticas públicas, mucho para trabajar en torno a las remuneraciones económicas que si bien hoy reciben, pero no es suficiente, desde el punto de vista de la contención en términos de salud mental, de salud emocional. Creo que hay todavía muchos caminos por recorrer en ese sentido. Sí, estaba pensando lo siguiente: en algunas listas, como la lista del macrismo, hay la mitad de los candidatos pro vida y los otros pro aborto. En algunos países como el Perú existe el voto preferencial, que uno puede marcar dentro de la lista los candidatos de su preferencia. Acá con el sistema de lista sábana, los pro vidas que votamos a determinadas listas compuestas por ambos bandos, lamentablemente votamos a gente que se opone de una manera fuerte a nuestras ideas cristianas y pro vida. ¿Piensas que habría que hacer una reforma política ahora que si Dios te bendice para ingresar a la Cámara, para que uno pueda escoger bien al candidato que represente a uno? Creo que en torno a reforma política hay mucho por hacer en nuestro país y ojalá podamos avanzar en eso que planteás y en un montón de otras cuestiones que creo que debemos reformar en torno a nuestros métodos electivos, ¿no? De elecciones. Ahora, en la realidad en la que estamos hoy, yo creo que los cristianos debemos pensar muy profundamente en que hoy, lamentablemente, hay dos fuerzas políticas con posibilidades de efectivamente gobernar este país y también de ingresar diputados y senadores en la Cámara, que es donde se discute este tema de la legalización del aborto. Y más el diputado que dio media sanción el año pasado a este proyecto. Exacto, entonces, de esas dos fuerzas políticas, una que es la de Fernández Fernández, planteó el candidato a presidente que para él se debe legalizar y que va a ser una de sus políticas y sus decisiones. Si uno ve las composiciones de sus listas legislativas en todo el país, más allá de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, son casi absolutamente verdes. Hay algunos casos celestes. Hacer un ministerio de la mujer y poner a Victoria Donda, que está a favor del aborto. Pero ahí está clarísimo, y además él lo dijo públicamente, no es que lo estamos suponiendo, él lo marcó públicamente que su postura es la legalización del aborto. Del otro lado, en la fórmula de Mauricio Macri y Pichetto, en la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de los candidatos somos celestes y la otra mitad somos verdes. En la provincia de Buenos Aires es un poco más verde que celeste y en el resto del país hay distintas listas absolutamente celestes. A su vez es un presidente que ha dicho más de una vez que él está a favor de la vida. Que cuando abrió el debate porque era la ley era ley y no por él, sino por una diputada del kirchnerismo que presentó una ley con 78 firmas y con 126 iba directo al recinto sin discusión. O sea que
nuestro presidente nos hizo un gran favor, porque gracias a que se abrió el debate es que la pudimos frenar y hubo más de 700 audiencias en donde nuestras voces se escucharon, pudimos hacer marchas y hubo la voz de toda la sociedad que logramos dar vuelta a esa ley. O sea, es mentira que Macri está a favor del aborto. Es absolutamente mentira y hay testimonios que están filmados, que lo pueden ver, en donde él dice: yo estoy a favor de la vida. Cosa contraria a Pichetto, que votó a favor del aborto. Cosa contraria a Pichetto. El espacio político que lidera Mauricio Macri es un espacio plural, en ese sentido. No estamos de acuerdo todos los que integramos respecto al aborto y no está en la plataforma partidaria el tema, como tampoco lo está en muchos otros partidos. Creo que el único que lo tiene en su plataforma partidaria es el socialismo. Entonces, hay diversidad de opiniones en nuestro partido y Mauricio Macri en ese sentido es un demócrata en donde él ha dado libertad de conciencia a cada uno de los integrantes de su fuerza política. Ahora bien, el 68% de los votos negativos a la ley en diputados, ¿sabés quién los aportó? Los diputados de Cambiemos. O sea, la mayoría de los diputados de Cambiemos fueron los que votaron en contra la ley de aborto en diputados, y ni hablar en el Senado. Entonces, también creo que hubo mucho fantasma alrededor de la figura de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio respecto a este tema. La mayoría de los dirigentes de Cambiemos somos celestes. Hay un grupo que es verde, es cierto. Y en esa discusión y en esa libertad de conciencia que el presidente nos ha dado y que nuestro líder político nos ha dado, es que trabajamos en ese sentido. Ahora, si miramos la composición de las listas de las dos fuerzas políticas que tienen chances de meter diputados en la Cámara y de gobernar este país, la de Fernández es puramente verde. La de Mauricio Macri Pichetto es mitad verde, mitad celeste. Miremos realmente los católicos en torno al tema del aborto con seriedad, sin odios, sin comprar lo que solo nos dicen, sino que analicemos efectivamente las listas y sepamos elegir, porque la única manera de frenar la ley del aborto es tener la mayor cantidad de diputados celestes en la Cámara. Por otro lado, también otra de las cuestiones que tenemos que mirar como cristianos para mí es qué modelo de país queremos que dé oportunidades de vida no solo a nuestros niños por nacer, sino a los jóvenes que sufren contra el narcotráfico, a los abuelos que no han tenido, y lo hemos visto en gestión anterior, los recursos necesarios para poder sobrevivir porque el dinero de la corrupción les había dejado sin oportunidades de salir adelante. Porque las políticas públicas implementadas en torno a la primera infancia en la gestión del gobierno de Mauricio Macri han sido políticas profundas de defensa de la vida, porque han sido políticas profundas de defensa de la vida en la primera infancia, acompañando a esas madres, acompañando el desarrollo de esas familias, el fortalecimiento de esas familias. Así que, si vos me decís, como cristianos, yo creo que nuestra obligación más profunda es mirar el tema del niño por nacer, la defensa de la vida desde la concepción, ante el riesgo de la legalización del aborto, pero también es mirar la complementariedad de políticas públicas que acompañan la vida de nuestras familias y que ponen en juego los verdaderos valores de inclusión social que nos plantea la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias.